¿Qué pasa, Marco? A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tal, tío? Pues hoy tenemos la polémica de la semana, que ha habido ¿Así? bastante revuelo en Twitter con un artículo del País. No sé si te has enterado. Algo me suena, ¿eh? Algo me suena. Se ha liado, ¿no? Salió un poquito, pero bueno, hay Ujú. matices tanto para un lado como para otro. Y creo que conviene que ahora empecemos a desgranar un poquito. Sí, creo que va a ser interesante hablar de concretamente qué hay de verdad y qué no en el artículo. ¿Qué hay de las dos cosas? Hay de las dos. Pero Eso. bueno, vale, pues vamos a hablar un poco de este artículo. Es un artículo publicado en El País, un artículo de opinión, ¿no? Que escribe un psicólogo. Sí, lo escribe un psicólogo, si no me equivoco, es también, vamos, se dedica a la psicología, a la educación, es director de un centro de, bueno, que no vamos a decir el nombre, no es necesario, pero un centro de Ujú. psicología. Y ha puesto un poco a caldo al conductismo, quizá, ¿no? Ha hablado de la crianza, ha ido criticando una serie de cuestiones, que hay mitos, hay realidades. ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad? O sea, ¿qué es lo que tú has ido indagando, Luis? Cuéntanos. Vale, pues mira, el titular es no coger al bebé cuando llora o ser rígido con las rutinas diarias. Las huellas del conductismo en la crianza actual. Cuidado, Cuidado. cuidado, cuidado. ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freixa y Baqué, grabada, 100% presencial, más de 7 horas, PDFs y artículos, con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate ahora. Vale. El artículo se centra principalmente en las palabras de Watson, fundador del conductismo. En el artículo dice que el conductismo nace en la segunda década del siglo XX, de la mano del psicólogo John Watson. A ver, una errata, no es así. Eh, no, sí, es en la segunda década, claro. Porque es la década del 0 al 10, Claro. del 10 al... Cuidado, Esto, no. nada, no te ¿Ves? preocupes, esto se corta y ya está. ¿Ves cómo, no, ¿ves cómo sí que los conductistas somos capaces de reconocer nuestros errores y somos autocríticos? Sí, sí, aquí va a haber la gente que no somos tan secta como parece. O sí. Sí, sí, sí. Eso es, se van a llevar sorpresas, conductistas y no conductistas. Pues eso, pues nace en 1913 de la mano de John Watson ¿Mm? y, pues bueno, pues aquí se dicen una serie de cosas que se basan principalmente en un libro que publica Watson en 1928, que se titula Psychological Care of Infant and Child. Y bueno, pues aquí dice que cita textualmente a Watson y dice, oye, sí, existe una forma racional de tratar a los niños, no abrazarles ni acariciarles nunca, ni dejarles sentarse en el regazo. Si tiene que hacerlo, bésele solo una vez en la frente al darle las buenas noches. Estréchele la mano por la mañana. Ofrézcale una palmadita en la cabeza si ha realizado un trabajo extraordinario o una tarea muy difícil. Inténtelo. Al cabo de una semana, verá cuán sencillo es ser perfectamente objetivo con su hijo y amable al mismo tiempo. Se avergonzará del modo sensiblero, empalagoso en que lo está tratando. Es fuerte. No, no, es heavy, es heavy. Fuerte. Desde luego es heavy. Es fuerte. Y como es fuerte, pues tuve que ir al libro. Utilicé mis artes oscuras, me descargué el libro y estuve revisando. Y es verdad, y lo dice. Claro, ¿qué pasa con esto que dice Watson? Él lo que muestra en el libro es que como que es un problema de esa sociedad en la que vivía, ¿no? Pues nos ponemos años 20 Estados Unidos, sociedad pues patriarcal, machista y además capitalista súper productiva, ¿no? Basada como solo en la producción. Y entonces él dice, oye, es que si nos tenemos que preparar para la vida adulta, en la que tenemos que ser productivos y tenemos que, pues eso, rendir, cumplir con nuestras horas de trabajo y tal, pues a nuestros hijos tenemos que educarlos de esta manera, como preparándonos para, oye, hay que hacer
las cosas que no nos gustan y no estar, pues eso, excesivamente mimados y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se pasa de largo, pero por mucho. O sea, esto de no le puedes mostrar cariño, el darle afecto es negativo y no te va a ser un hombre de provecho, digamos, ¿no? Como diría seguramente con esas palabras de esa época, pues bueno, Sí, así. pero que al final son indicios de lo que venía a ser la crianza o el ser padre en aquellos momentos, independientemente de si es una persona conductista, es psicoanalista o es X. No deja de ser su percepción de cómo era la crianza. Eso es. Y es muy interesante ver que realmente esas ideas de pues coger demasiado al niño o darle besos y tal, no eran exclusivas de él. Y él cita otros autores además en ese libro, Holtz es uno, pero vamos, que son ideas que no eran suyas, que eran Claro. pues, que él extrae también de otros autores y de esa época, ¿no? Pero bueno, se critica, o sea, está mal, Sí, ¿no? sí. Otra cosa es si eso es el conductismo, ¿no? Si eso representa el conductismo, que hablaremos después de todo lo que ha implicado el desarrollo del conductismo y de la ciencia de la conducta desde esos años, que no es poco, porque hay que tener en cuenta que el libro de La conducta de los organismos de Skinner, de su primera publicación, es de 1938, es decir, 10 años después. Entonces, y es la obra, digamos, una de las obras fundacionales del análisis de conducta y todo el desarrollo que ha ido después. Entonces, ¿qué puede decir Watson sobre cómo trabaja hoy en día un conductista? Pues a ver, sí, habrá sentado algunas bases en muchas cosas y su trabajo fue importante también por otras muchas cosas y eso no quita que vayamos a criticar, obviamente, en lo que se equivocó, pero vamos, que no representa el conductismo de hoy en día, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Entonces, pues no sé, a mí me parece interesante hablar de otras cosas que también dice en este libro, porque pues, revisándolo me encontré cosas llamativas, como por ejemplo, dice en la página, entre las páginas 58 y 59, dice literalmente, la palabra castigo no debería aparecer en nuestros diccionarios más que como una palabra obsoleta. Y creo que esto debería ser tan cierto en el campo de la criminología, o por lo menos cierto en el campo de la criminología, como en el de la crianza de los niños. Es una especie de reliquia, de anticuaya de la Edad Media, ¿no? Esto de utilizar el castigo como una penitencia para expiar unos pecados, ¿no? O algo así. Y además añade en esa página que no sirve de nada como padre, pues ponerse furioso y enfadarse y desde esta actitud castigar a los niños, sino que la actitud de los padres debe ser positiva cuando estás educando al niño. Que además es curioso porque todo el tema del castigo, que si hablamos de un poco los principios de aprendizaje, reforzamiento, castigo, etcétera, todas las cuestiones que añadió luego Skinner, realmente Watson evidentemente no las conocía, al final es anterior. Sin embargo, aquí ya está dando unas pinceladas de algo que más o menos es verdad. O sea, no es que no se pueda utilizar lo que viene a ser el castigo desde un punto de vista técnico, pero evidentemente por sí solo no suele ser útil en determinadas cuestiones de modificación de conducta, sino que tenemos que también reforzar a lo mejor unas conductas alternativas o X. Sí, eso es. Vamos, a mí me parece interesante resaltar esto por esta imagen del conductista como el que te da, no sé, descargas eléctricas para corregir tu comportamiento, ¿no? Y sin embargo, Watson ya para esta época está diciendo esto, antes incluso de todo el desarrollo de Skinner. Y por ejemplo, hay una parte, creo que es justo antes de esto, en la que pone un ejemplo en el que dice, oye, si el niño hace algo incorrecto para ti, como yo qué sé, pues va a coger un cristal que hay encima de la mesa y se puede hacer daño, lo que sea, ¿no? Pues en ese momento, ese es el momento en el que puedes aplicar una especie de castigo que sea decirle no y pues cogerle la mano, abrirle los dedos de forma firme pero sin hacer daño y añaden, no sirve de nada que luego, también aquí se ve el machismo, ¿no? Obviamente de la época, dice que luego llegue el padre por la noche y le pegue 2 tortas, ¿no? Y utilice este castigo físico y tal, ¿no? Y es curioso que está hablando justo de la inmediatez de las contingencias, ¿no? Y de que no sirve de nada ese castigo que no es inmediato. Es curioso, 10 años después del trabajo de Skinner.
Entonces, bueno, y aquí hay otras cosas también que dice, porque el artículo habla también no solo del, pues oye, no coger al bebé cuando llora, ¿no? Es algo que trataremos más en profundidad después, sino también sobre la rigidez. Y aquí quería añadir otra cosa que me encontré en el libro, que es que Watson, sobre la rigidez y sobre cómo tiene que ser esa crianza, precisamente explica una especie de rutina que dice, oye, de primera hace un disclaimer que dice, aunque nadie puede establecer una rutina rígida y rápida de cuidado de bebés y niños que además se adapte a todos los hogares y tal, pues bueno, siempre se pueden hacer ciertos planes generales y cumplirlos. Y aquí, pues bueno, da una serie de ejemplos de, oye, pues antes de dormir, no hacer juegos que sean demasiado excitantes, porque puede haber problemas luego a la hora de acostarse, ¿no? De quedarse dormido y tal. Y al final da una pauta que creo que es clave en esto de la rigidez, ¿no? De cómo tiene que ser una crianza, si es rígida realmente para Watson. Y dice, pues por la tarde, por ejemplo, puede haber juego al aire libre y social, con una instrucción sistemática en deportes y naturaleza. Es decir, esto de instrucción sistemática en realidad se refiere, pues, un juego, seguir unas reglas. Pues, oye, jugar al baloncesto, que requiere cuáles son las reglas sistemáticas. Coger un balón solo con las manos, no sirven con las piernas, y meterlo en una cesta. Y ahí te dan puntos. Y ya está. Eso es una instrucción sistemática, ¿no? Y añade él, esto es lo que hay que hacer, ¿no? O esto es lo que se recomienda, juego al aire libre, con instrucción sistemática y tal, pero no una serie de compromisos planificados sin oportunidad de juego libre, sin censura. Es decir, precisamente te está diciendo, no seas rígido con él, ¿no? Sí. Sino déjale jugar, déjale experimentar, ¿no? Que es curioso. Sí. ¿Teníamos algún ejemplo más por ahí de alguna cosa que citase? O... Sí, por ejemplo, cuando él habla de este problema de la crianza, ¿no? De estar la madre, porque además pues, el machismo está ahí y se refiere siempre a la madre ve que el niño está jugando y desarrollando su motricidad, ¿no? Pues jugando con bloques, jugando él solo y tal, este es el ejemplo que él pone, y entonces llega la madre y lo saca de esa situación para abrazarlo, besarlo y tal. Y entonces, pues para Watson, esto es un problema porque dice, en vez de animarle a seguir y dejarle que explore él solo, pues le está convirtiendo en dependiente, ¿no? Y claro, verdad que ahí se equivoca, ¿no? Que sí que puede haber una parte de verdad de, oye, deja que el niño explore o fomenta esas conductas, que está muy bien, pero pues sí se puede equivocar en esta otra parte de, oye, siempre hay que dejar que el niño esté a su aire y nunca puedo darle besos y abrazos. Y entonces es un poco como, aquí es donde se ve que Watson como que pretende esta parte de deja que el niño se prepare para ser un adulto, y de hecho dice en un párrafo que hay que tratarle como un adulto, como un pequeño adulto, y entonces se pasa de frenada, ¿no? Y como barbaridades que dice Watson, pues hay otro ejemplo que a mí pues, lo quiero nombrar porque es que me llamó mucho la atención, y ya que estamos, pues se critica a Watson también, si hay que hacerlo, que es, en la página 72 dice, la madre coge en brazos, abraza y besa tanto al bebé, en parte porque está a falta de cariño y de afecto por parte del marido, porque está todo el día afuera, ¿no? Y dice que esto lo aclara algunas páginas antes. Y dice, incluso llega a decir que que bese al bebé en los labios es una muestra de que tiene falta de sexo. O sea, es que esto lo podría haber dicho el mismísimo Sigmund Freud. O sea, es que... totalmente. A ver, es que yo lo estaba leyendo. Claro, que evidentemente también había esa influencia. O sea, la psicología no estaba prácticamente desarrollada y en esos momentos todo el calado de Freud era bastante, vamos, fuerte, entre comillas. Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, ahí puede ser influencia, puede que no lo cita, pero bueno, ahí Sí. están las palabras de Watson y obviamente nosotros como conductistas, pues no estamos de acuerdo con esas afirmaciones ni creo que haya hoy en día nadie que esté de acuerdo con eso. Entonces yo creo que es importante poner en contexto que es un libro de 1928, que son las palabras de Watson, que no tiene por qué ser que incluso su esposa en el momento
Reiner estaba en desacuerdo con estas cosas que él decía, sobre todo con esta parte, y lo expresa en un artículo de 1929, y de hecho ella aparece como ayudante en el libro, pero no como coautora, cuando en realidad sí que estuvo en gran parte del desarrollo del libro, precisamente porque ella no quería participar, ser partícipe de esta manera como autora, habiendo esas afirmaciones. Claro, es al final el conductismo, bueno, o sea que esto, por resumir ya un poco y dejar de hablar de Watson y quizá meternos un poco más a las ideas concretas, que evidentemente van relacionadas con Watson principalmente, pero centrándonos más en lo que dice el artículo en cuestión, de forma literal, por cerrar, decir que ni compartimos muchas cosas que está diciendo Watson aquí, que es que ni siquiera son nada que defienda el conductismo hoy día, ni quizá lo que defendía el conductismo en esos momentos, sino más bien el punto de vista de un conductista, que no tiene por qué ser conductismo. O sea, Watson sí sería conductista, pero al final no todo lo que diga un conductista tiene por qué ser conductismo, incluso aunque lo haga en su nombre. Y esto pasa también, por ejemplo, en Twitter. O sea, no por decirlo un psicólogo o decirlo un X, lo que se está diciendo es psicología. Entonces, el conductismo, a partir de todo esto de Watson, el conductismo metodológico, fue evolucionando mucho. Llegaron figuras que seguramente fueron incluso, a mi parecer, más relevantes casi que, por lo menos, con lo que tenemos hoy día, que el propio Watson, como fue Skinner. También está por ahí Cantor, aunque se le haya dado menos papel en la historia. Y además, aunque luego llegó la revolución cognitiva y todo el tema del conductismo se fue un poco al traste, que si Chomsky había derrocado al conductismo, nuestro querido amigo Chomsky, que esperemos que vuelva por aquí, pues luego las terapias de tercera generación y todo el modelo más contextual, al final lo que estaba haciendo era recoger lo que había ido sembrando el conductismo, toda la terapia de conducta y todas estas cosillas. Lo único que quizá haciendo más hincapié en el lenguaje y decorándolo de otra manera, pero no dejaba de ser, de cierto modo, las bases sentadas previamente. Si quieres, lo que podemos hacer ahora es, por lo que te decía, entrar un poquito más a concretar en cosas del artículo. Vamos allá. A ver, el artículo hace algunas afirmaciones que yo creo que son las centrales y que hay que sacarlas, ¿no? y explicarlas. Sí. Principal, no coger al bebé cuando llora. Vale. Sí. ¿Qué puedes decir sobre eso tú? A ver, lo primero, que el llanto está ahí para algo. O sea, eso está clarísimo, que evidentemente el bebé, uno de los mecanismos principales que tiene de protegerse de algún modo, de defenderse en esos momentos en los que no ha desarrollado ningún otro tipo de comunicación, pues no deja de ser llorar. De esa manera, pues llamar la atención por si está ante un peligro, por si tiene hambre, por si tiene lo que sea. Y eso no implica que siempre haya que extinguirlo. O sea, a veces, como decía, es el único mecanismo que tiene. Además, incluso cuando ya el bebé va desarrollando otras formas de comunicarse, no siempre hay que recurrir al tema de la extinción, que muchas veces se dirá, bueno, se sigue diciendo hoy día, ya no es solo que se dijera antes, de que esto de no coger al bebé cuando llora, al final lo que pasa es que tienes que ignorarle porque se le tiene que pasar la rabieta, y si no, la rabieta va a funcionar como un intento desesperado de llamar la atención, de conseguir ese reforzador, ¿no? Y va a ser al final tiranizador, digamos. Pero no siempre tampoco quizá haya que extinguir, sino que se pueden reforzar otro tipo de conductas alternativas, o incluso se puede también, me comentabas tú detrás de cámaras, todo el tema de ir dando el reforzador de una manera a contingente, o si quieres explicar esa parte y luego ya continúo. Sí, claro, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Que en realidad para romper esa asociación puedes extinguir o puedes también hacer que acceda al reforzador a través de otras formas, ¿no? Y esto en realidad es algo que en terapia se ve mucho y que pasa con los niños cuando hay rabietas más mayores, ¿no? Que no es un bebé llorando, sino niños más mayores que utilizan la rabieta pues, cuando se sabe que la función de esa conducta es llamar la atención, etc. Que lo que se ve realmente es que hay que enseñar a los padres a atender cuando toca, y no es una cuestión de no atender y no dar cariño, ni mucho menos, sino hacerlo de forma más, digamos, cuando realmente ellos quieren, o sea, que es como
cuando están portándose bien, que eso también es otro melón enorme para los padres, que es portarse bien, y es lo que lleva a que muchas veces los niños utilizan la rabieta porque no han conseguido la atención de otra manera. Claro. Llevan un rato tranquilos, haciendo lo que quieran, pero bueno, portándose bien, ¿no? Según criterio de los padres, pero como eso no les llama la atención, pues bueno, pues no reciben la atención de los padres. Y sin embargo, pues cuando tienen la rabieta o cuando rompen cosas o lo que sea, es cuando consiguen la atención de los padres o el reforzado o lo que sea, porque a los padres eso les llama la atención, ¿no? Entonces, además, el dar acceso a la atención de otra manera es una forma de reducir esa privación de atención. Igual es que el niño le falta atención, precisamente, y por eso está teniendo esas rabietas, ¿no? Entonces, está funcionando como una operación de establecimiento para esa conducta. Entonces, pues, deprivándolo, es decir, quitándole esa privación, dándole atención, también estás actuando sobre cómo modificar el hecho de que el niño tenga rabietas. Que además, y por otra parte, Watson lo dice en el libro, los niños es normal que tengan rabietas. Ya está. Y sí, esto está en el libro de Watson, además. O sea, que me llamó la atención también, que es algo bastante actual. Además, eso, las rabietas son muy normales y que evidentemente pueden acabar generalizándose y extendiéndose a otros aspectos del repertorio comportamental y ser problemáticas dentro también de lo que está convenido culturalmente, pero más allá de que se considerase que la rabieta es algo a extinguir, cabe recalcar que no siempre el ignorar va a funcionar como queremos. De ahí que lo que siempre reiteramos de forma y función, y que dependiendo de la historia de aprendizaje de cada uno, pues a lo mejor el ignorar es útil o no es útil, para nada. Y luego también quizá incluso podemos hablar de, bueno, no sé si es irnos demasiado, pues del estallido de extinción, que muchas veces sí que la extinción se está dando y puede funcionar y al final va a ser útil en lo que pretendemos, pero vemos que, o sea, nos da la impresión de que no estamos consiguiendo el objetivo y antes de llegar a ese pico máximo, pues digamos que le damos el reforzador, ¿no? O sea, lo típico de que el niño, acabamos de salir de la panadería y, bueno, pongamos ese ejemplo burdo de que nos está pidiendo que le compremos chuches y chuches y chuches y chuches. Está insistiendo todo el rato, al final ya se da la pataleta máxima y en ese momento de pataleta máxima, que sería ese estallido de extinción, sí que le damos la chuche en vez de esperarte un poquitín más, que seguramente después de esa pataleta ya vendría el remanso y a tomar por saco todo el proceso de extinción. Claro, sí, al final así es como funciona y cuando refuerzas en el momento del pico del estallido de extinción, pues al final lo que consigues es que aumente en intensidad esa conducta tal, en el futuro, ¿no? Pero bueno, que aquí al final de lo que habla el artículo es de bebés llorando. O sea, que sí, estamos explicando todo esto un poco porque tiene sentido, ¿no? Pero esto, o sea, a ver, que bebés llorando normalmente, vamos, es que vas a tener que atender porque está llorando, obviamente, ¿no? Y luego sí, puede haber momentos en los que veas que las funciones llaman la atención, pues bueno, pues entonces tendrás que atenderle más, pero igual no cuando llora, o igual, pero es que son bebés, o sea, es que igualmente es que es menos de un año, entonces es normal, es su forma de comunicarse. Sí. Yo creo que hoy en día ningún conductista de forma razonable te va a defender esto. Sí, además yo creo que ya no solo eso, sino que la mayoría de conductistas te dirán que si tu rol es el de ser padre, madre, amigo, X, tampoco tienes que estar pensando en cuál es la función que va a tener tu conducta y en los principios de aprendizaje que subyacen detrás, sino que actúes de una manera pues más genuina, entre comillas, si es que ser genuino existe, más natural, que te salga más espontáneo. Ya si hay que modificar algún tipo de conducta porque sea problemática y por lo que sea reduzca o limite la cotidianidad de cada persona, que eso ya es también subjetivo según la propia persona, pues a lo mejor la ayuda de un profesional puede ser útil. O evidentemente, si alguien desarrolla un manual, que ahora mismo yo por lo menos no conozco ninguno, que se base en estos principios más conductuales acerca de la crianza, pues puede ser útil para la familia, para quien esté criando a ese bebé, pero que tampoco tenemos que actuar de una manera robotizada ni de una manera súper mecánica, rígida, porque eso, por más que Watson abogara por lo que abogara, eso no es algo que defienda el conductismo como tal.
Aunque sí que es cierto que esa rigidez, y ahora hablamos de otra frase de las que ponía ahí, es algo que se asocia mucho al conductismo, la frialdad, la rigidez, todo esto que estoy diciendo de actuar como robots, como máquinas. Sí, eso es. En el artículo, bueno, habla de que uno de los efectos del maligno conductismo es el ser rígido con las rutinas diarias, ¿no? Y es, bueno, básicamente esto que estabas hablando, ¿no? Cómo se asocia con la filosofía conductista, el ser frío, ¿no? El ser muy rígido. Sí. ¿Qué puedes decir más sobre esto? ¿Tú cómo lo ves antes de yo comentar cosas? Que alguna cosilla de... No, aparte de lo que estaba comentando, de que siempre se da esa asociación y que, bueno, a ver, sí que hay que hablar de que la forja de hábitos, todo el tema de la rutina que uno tenga, todo lo que vamos haciendo en el día en general, evidentemente va a repercutir en lo que somos, en lo que hacemos, en cómo luego nos vayamos a encontrar, en el desarrollo incluso de eso que llamamos personalidad, que la personalidad, pues, por meter la cuña, no es más que ese repertorio comportamental relativamente estable, o sea, cómo nos vamos comportando en según qué contextos, en según qué ámbitos, de ahí que la personalidad sea completamente maleable y o sea, no somos de una manera innata o no tenemos una esencia, por más que desde la psicología popular sí que se abogue más por ese tipo de ideas de no, es que somos así y vamos a ser así siempre, nada del estilo. Entonces, claro que desde el conductismo siempre se está hablando de hábitos, de rutinas, de cambiar según qué cuestiones en nuestra cotidianidad por eso, porque somos lo que hacemos, somos conducta. Pero, no sé, no necesariamente tiene que ser un modelo autoritario ni un modelo súper disciplinado. O sea, es que siempre se asocia con este tipo de cuestiones de rigidez, disciplina. No sé qué tienes tú por ahí. Sí, no, es que, a ver, yo realmente, pues, como profesional que trabaja como psicólogo sanitario Claro. y que se basa en el análisis de conducta, pues, a ver, para mí lo principal es ceñirme a la demanda, a lo que me está pidiendo la persona que tengo delante, ¿no? Y ya nos vamos pues al terreno aplicado y tal. Pero eso, yo primero me tengo que ceñir a lo que me pide la persona, cuál es su objetivo. Y ajustamos y vemos de qué manera hacerlo, y ahí entra mi parte como profesional de hacer el análisis funcional y ver de qué manera se puede conseguir, si es factible, si no. También la parte ética, tenerla en cuenta y ver si ética, de forma ética se puede aplicar, y de qué manera. Y todo esto devolvérselo a la persona, pero no decirle, no, tú tienes que hacer esto y esto y esto, punto. No, me tengo que adaptar obviamente a la persona, porque es que si no, obviamente la persona no va a querer ni venir a sesión, ni cambiar, ni tiene sentido, ni es ético. Y como ejemplo, pues es que de primeras y en contra de esto de la frialdad, yo obviamente en sesión, en la primera sesión, mi primer objetivo cuando llega la persona es que se sienta cómoda, segura. Luis, censura. Censura que te quitan el carnet de conductista. Que si eres demasiado empático, demasiado humanitario, te quitan el carnet, créeme. Es verdad, ya, tío. Bueno, me la juego, venga, va. Me la juego. Eso, ¿no? Como, bueno, pues eso, escuchar, que la persona se sienta escuchada, etcétera, reforzar, vamos, tampoco quiero entrar en términos más técnicos, pero bueno, al final es un entorno cómodo, cálido, seguro, para que la persona, pues obviamente, me pueda contar y pueda también confiar en mí para ese cambio que es importante en su vida. Sí, que es bueno, crucial trabajar la interacción terapéutica, que la gente no se piense que va a ir con un terapeuta que es conductista, que aboga por esta filosofía, y lo que se va a encontrar es una persona que bien podría ser, yo qué sé, una aplicación de Google que te está diciendo paso por paso qué tienes que hacer. O sea, no es eso. sí, bueno, que te conectas un collar de castigo que te da descargas eléctricas, ¿no? De los perros, y cuando emite cierta conducta te da una descarga, pues y se te quita, ¿no? Eso es un terapeuta conductista según esta visión, ¿no? Sí. Obviamente no es así. Y que si alguien se encontrase a un terapeuta conductista que es de esa manera, no quiere decir, y volvemos a lo mismo, que por estar haciéndolo un conductista está representando al conductismo, y lo mismo para cualquier otra vertiente psicológica o lo que sea.
Eso es, y me parece súper importante remarcar esto, que obviamente hay conductistas que no hacen bien su trabajo, Claro. como en todos los ámbitos, en todas las profesiones, o sea, obviamente. Y intentaremos mejorar y todos cometemos errores, etcétera, y sí, pues habrá conductistas más fríos, habrá más rígidos, pero eso no es por el propio hecho de ser conductista, ¿no? Eso No es. es algo de ser profesional. En el Entonces manifiesto vamos conductista con... no te pone que tienes que ser frío y no empático. Sí, no, las normas para mantenerse en la secta, ¿no? Yo cuando Tiene abrí que el ser. prospecto no me ponía nada de eso. Bueno, vamos ya con lo más, ¿no? Lo más palpable, ¿no? Que es esta afirmación que dice: esta corriente psicológica se olvidaba de las emociones y establecía unas pautas que los padres debían seguir a rajatabla. Se entendía que atender a los niños y ser cariñosos con ellos era una manera de malcriarlos. Sí, aquí, vamos, esto quizás sea lo más tocho y lo gordo del pastel, que de nuevo es un poco esa asociación del conductismo con la frialdad, la autoridad, la rigidez. Bueno, o sea, ya hemos hablado de que todo lo que hacemos repercute en el otro y viceversa, y evidentemente no es que tampoco tengamos que ser aquí Mr. Wonderful y siempre estar dando cariño, pues ¿por qué no? Porque evidentemente esas conductas de cariño pueden tener una función que sea incluso perjudicial a largo plazo, pero volvemos también a lo mismo, de que si tu rol no es el de ser un terapeuta, tú no has estudiado psicología, no has hecho X, no creo que tengas que estar pensando en si esta acción va a repercutir en el futuro de tu hijo y luego va a estar mucho peor. O sea, creo que hay que vivir la vida de otra manera. Ya la gente que estudia esas cuestiones en profundidad, que se dediquen a eso y si es necesario que en algún momento se modifique alguna conducta, ya se hará. Pero más allá de eso, sí que en lo que atañe a las emociones de este titular, que al final, bueno, se está criticando al conductismo metodológico de Watson. Y luego también, ya no las emociones, sino que a lo largo del artículo se dice lo de que el conductismo solo se centra en la conducta observable, que es un mito más que está súper arraigado con respecto a la filosofía conductista. En el caso de Watson, para empezar, el tema de las emociones sí que las ha estudiado, sí que las ha contemplado y creo que eso lo puedes tú explicar luego con algunos experimentos más famosos que tiene Watson. Pero más allá de eso, es que todo el tema de que se centra en la conducta observable es eso, solo el conductismo metodológico, el conductismo watsoniano, pero ha evolucionado muchísimo el conductismo y quizá el más extendido hoy día, todo lo que viene a ser más el análisis de conducta, el paradigma skinneriano, contempla las emociones dentro de la ecuación y contempla además todo tipo de conducta privada. Lo único que esas conductas privadas pues solo son observables por una única persona, digamos, y no por todo el mundo, pero sí que se estudian. Y todo el tema de pensar, de memorizar, de lo que sea, es eso, conducta privada que se rige por los mismos principios de aprendizaje que se rige cualquier otro tipo de conducta pública. Entonces, esto quizás sea pues lo peor del artículo, el estar todo el rato reproduciendo el mismo mito, el mismo mito, el mismo mito, cuando hemos visto que han llegado multitud de figuras después, que sí, como decía Skinner, que sí Cantor, que sí un montón de gente que han acabado evolucionando el conductismo hacia un punto que, aunque tenga su base en cosas que haya dicho Watson en su momento, para nada tiene que ver, o sea, pero para nada tiene que ver. Lo que teníamos con Watson era una piedrecita y luego se ha construido pues un edificio entero y no podemos basarnos siempre todas nuestras críticas en esa piedrecita. Que tenemos un episodio en el canal en el que hablamos, por ejemplo, de mitos del conductismo y que si quiere la gente podemos hacer algún otro, quizá más sintetizado y más claro. Pero bueno, no sé, cuéntame tú. Sí, es que al final, sobre esto, Skinner escribió un libro solo y exclusivamente para repetir, para responder a todas estas críticas, que es sobre el conductismo y que eso tiene, yo que sé, que tiene 50, 60 años. O sea que quedarse en 1928 y no haber leído todo lo demás, bueno, no te pido yo que leas todo, pero si quieres hablar sobre ello, está bien, pues ir a la fuente original e informarse un poquito más, ¿no? Y claro, pues ahí está este libro sobre el conductismo, donde se derriban todos estos mitos y explicando todo esto que comentas, ¿no? Cómo se conceptualizan estas conductas desde el conductismo, que precisamente ese es el cambio, ¿no? Como conducta.
¿no? Aunque sean privadas, observables por una sola persona, etc. Pero es que además, con respecto a Watson, aunque sea muy anterior, y esta es una idea muy repetida, lo de no estudiar las emociones, no se preocupaba de, por ejemplo, el pensamiento. Y no es así. Watson tiene propuestas para el pensamiento como conducta subvocal, ¿no? Como un poco así era su propuesta, pero vamos, que lo trató, no lo evitó, aunque sí que es verdad que se contradijo a sí mismo y en su postulado al final, si lo entiendes de cierta manera, es realmente dualista, o sea, bueno, que tiene sus críticas y que se hacen desde personas conductistas además, ¿no? Pero bueno, que sí que lo trató y no lo evitó. Y el tema de las emociones, pues, a ver, a mí esto me resulta muy llamativo, porque ¿cómo puedes decir que no se preocupó Watson por las emociones cuando después yo te pregunto cuál es el experimento más conocido de Watson y cuál es? O sea, bueno, ¿cuál es? El pequeño Albert. El pequeño Albert, el Albert, ¿no? Que era catalán. Era catalán. Claro, el Alberto, el niño, con el que hizo el experimento, claro. Albert Rivera. Sí, con el que hizo el experimento de presentarle un animal peludo, ¿no? El conejo, asociarlo con un ruido estruendoso o con otros estímulos que le produjeran esta respuesta de sobresalto y el miedo al final, ¿no? Entonces, pues bueno, es miedo lo que estaba estudiando. Y es un estudio de una emoción. Y luego vino el desarrollo posterior, experimentos de él con Reiner, sobre cómo eliminar el miedo y bueno, el más importante de Merrick Over-Jones. Y en eso se basa el tratamiento actual de la psicología conductual y cognitivo-conductual de las fobias y del miedo. O sea, y está la base ahí en ese trabajo de Watson. Entonces, ¿cómo me puedes decir que no se preocupó de las emociones? Sí, que quizá el experimento, bueno, pues no era muy ético, visto por lo menos con los ojos de hoy día. Obviamente. Y además nos ha repercutido en eso, en la forja de un partido como Ciudadanos, pero más allá de ese tipo de cuestiones, pues evidentemente a lo que vamos es que sí que se contemplaban las emociones, aunque fuera todo de una manera, pues que si se contradecía, que si era mal que silvanado todo, pero lo intentaba, Watson lo intentaba. Y además, y con eso además se cierra un poco todo este tema, es que volvemos a lo mismo, que Watson, que no es el conductismo de hoy día, que ningún conductista de hoy día te va a decir que es watsoniano, o por lo menos sería muy raro. Aunque también hemos de admitir que es normal que la gente se confunda, porque si tú vas a una carrera de psicología, una carrera de ciencias sociales, de educación, de lo que sea, y ves algún manual del tipo, es que realmente todo este tipo de falacias están muy prodigadas. Sí, yo como autocrítica final, y si me da tiempo, necesitamos más libros y más referencias conductistas sobre la crianza. Creo que queda palpable que es necesario. Pues hasta aquí, Luis. Por mí cerramos. Hasta aquí. Listo.